8 de la tarde, hora central europea. Bienvenidos a esta edición especial del cierre de Wall Street, en el que vamos a dejar un poco apartado lo que está pasando en el mercado, porque tenemos una noticia de trascendencia internacional, de trascendencia geopolítica y de trascendencia mundial, y es que hoy han dado comienzo de forma oficial las conversaciones, las negociaciones para alcanzar la paz entre Rusia y Ucrania. ¿Y quién ha puesto en marcha ese motor de las negociaciones? ¿Quién ha pisado el pie? ¿Quién ha puesto el pie en el acelerador y le ha dado con intensidad? Pues el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una tarde verdaderamente frenética. Les vamos a contar todo lo que ha pasado, todo lo que sabemos hasta ahora y, por supuesto, lo vamos a analizar con los mejores expertos. Les contamos los acontecimientos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha puesto en contacto esta tarde, hora central europea, tanto con el presidente de Rusia, con Vladimir Putin, y con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Dice que tanto en una conversación como en otra los términos se han desarrollado de forma fructífera. Dice que se han producido conversaciones que han sido duraderas, largas, y que en ambos casos el objetivo es alcanzar la paz lo antes posible. Conversaciones de Donald Trump con Vladimir Putin y con Volodymyr Zelensky que han sido confirmadas por sus propios gabinetes. El foco de Trump ahora mismo se sitúa en la conferencia de Múnich, porque el viernes ya hay una reunión organizada por la parte ucraniana, por la delegación de Volodymyr Zelensky, junto al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. En este contexto, también hemos sabido hoy, de boca del responsable de defensa de la administración de Donald Trump, Scott Gessett, que hay una serie de líneas rojas importantes a tener en cuenta en las negociaciones con Ucrania. Esas líneas rojas son que el país no podría formar parte de la OTAN y que en principio Ucrania no podría volver a las fronteras de 2014. Por lo tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hablado ya, lo ha hecho tanto con el presidente de Ucrania como con el presidente de Rusia. En principio, a Putin no le pone líneas rojas, sí se las pone a Zelensky. Ni entrada en la OTAN, ni fronteras del año 2014. Esto es lo que ha pasado en una jornada tremendamente frenética, la de hoy, en la que Donald Trump ha sentado las bases de cara a la negociación real, a la física que se va a producir en la conferencia de Múnich. Vamos a ir por partes y vamos a ir detallándoles cómo hemos ido conociendo todos estos procesos. Lo primero de todo, Donald Trump a través de Twitter. No, a través de Truth Social, que es su red social, ha comunicado sendas conversaciones tanto con el presidente de Ucrania como con el presidente de Rusia. Vamos a ver en pantalla esos mensajes que ha trasladado el presidente de Estados Unidos, pues explicando lo que ha sucedido esta tarde. Acabo de hablar con el presidente de Ucrania, la conversación ha ido muy bien, el presidente de Ucrania quiere lograr la paz, hemos hablado de muchos asuntos relacionados con la guerra, pero sobre todo nos hemos enfocado, nos hemos centrado, decía el presidente de Estados Unidos, en esa reunión en el marco de la conferencia de Múnich, que se va a celebrar el viernes, en la que va a acudir una delegación ucraniana y a la que va a acudir también el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y también el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Esto por un lado, dice Donald Trump, que quiere acabar con la destrucción, que quiere acabar con la guerra y que quiere acabar con las muertes. Dios bendiga a los pueblos de Rusia y de Ucrania. Esto de hace unos minutos, pero es que antes Trump había publicado esta conversación. Decía que había tenido una llamada muy productiva, muy larga, de más de 1 hora y media, me han dicho las partes, con el presidente de Rusia. Dice que han hablado sobre Ucrania, sobre Oriente Medio, de energía, de inteligencia artificial y demás. Dice que quieren trabajar juntos y que sabe que lo primero que hay que hacer es poner fin a los millones de muertes que se están produciendo en la guerra contra Ucrania. Dice que hay que utilizar el sentido común y dice que han acordado mutuamente que sus equipos se van a poner a hablar y que se van a poner a negociar, pero que la primera parte de esas conversaciones, la primera parte de ese plan de paz tiene que ver con llamar al presidente Zelensky, algo que haré ahora mismo, dice. También dice que ha pedido al secretario de Estado Marco Rubio
que le ha pedido pues que inicie también conversaciones con la delegación rusa, y eso es lo que ha pasado en la conversación con Putin. Bueno, pues todo esto lo ha resumido hace unos minutos en la rueda de prensa que está ofreciendo ahora mismo en directo desde la Casa Blanca la jefa de prensa, Karoline Leavitt, así que vamos a ver ese momento exacto en el que la portavoz de la Casa Blanca ha confirmado ese extremo, las conversaciones de Donald Trump con Putin y con Zelensky. The president just recently got off the phone with President Zelensky of Ukraine. His truth is as follows. I just spoke to President Zelensky of Ukraine. The conversation went very well. He, like President Putin, wants to make peace. We discussed a variety of topics having to do with the war, but mostly the meeting that is being set up on Friday in Munich, where Vice President J.D. Vance and Secretary of State Marco Rubio will lead the delegation. I am hopeful that the results of that meeting will be positive. It is time to stop this ridiculous war. Conversaciones de paz que el propio Donald Trump ya adelantaba esta pasada madrugada que quería poner en marcha. No sabíamos cuándo, y el día elegido ha sido hoy, día 12 de febrero, como decimos, en la antesala a esa cumbre de Múnich. Vamos a ver las propias palabras de Donald Trump hace unas horas. The war, you know, 1.5 million soldiers, young people have been killed. I've met many of them. Yeah, and it's a terrible thing going on. So we want to get that done. I think this could be the very important element. You could be a big part of it, actually, because it could be a big, important part of getting the war over with Ukraine, and we appreciate. Fundamental y básico, esas líneas rojas que pone Donald Trump sobre la mesa a la hora de negociar con Zelensky. La entrada de Ucrania en la OTAN quedaría congelada, sería una petición que no llegaría a buen puerto, y también se pone sobre la mesa la idea de que Ucrania no va a poder recuperar las fronteras previas a 2014, el momento al que se remonta la primera parte de este conflicto con Rusia. Era un asunto que ponía sobre la mesa esta misma mañana en la cumbre de la OTAN que se está celebrando en Bruselas el secretario de Defensa de Estados Unidos. We must start by recognizing that returning to Ukraine's pre-2014 borders is an unrealistic objective. Chasing this illusionary goal will only prolong the war and cause more suffering. A durable peace for Ukraine must include robust security guarantees to ensure that the war will not begin again. This must not be Minsk 3.0. That said, the United States does not believe that NATO membership for Ukraine is a realistic outcome of a negotiated settlement. Instead, any security guarantee must be backed by capable European and non-European. Y una vez conocidos estos extremos, la respuesta del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha sido que efectivamente tiene un borrador, ha sido tras reunirse con el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Dice que tiene un borrador de la propuesta de Estados Unidos, que tienen la intención de estudiarlo de aquí a los próximos 2 días, porque quieren llegar con los deberes hechos sobre la propuesta de paz de Donald Trump el viernes a la conferencia de Múnich, a la reunión, al encuentro que, recordemos, se va a producir con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio. Vamos a ver esas palabras de Zelensky hace una hora escasa. Вивчимо цей документ і зробимо все, щоб наші команди могли дійсно дуже швидко домовитися і підписати цей документ. І ми дуже хочемо, тому що це наші головні партнери, Сполучені Штати Америки, це наші стратегічні партнери. Ми зробимо все, щоб вивчити всі деталі документа. Може, ми це зробимо все для того, щоб це встигнути чи на Мюнхенську конференцію, тому що не хочеться втрачати час. Саме це я пану секретарю сказав, що я зі свого боку зроблю все, щоб наша команда урядовців зараз попрацювала ці найближчі 2 дні, і у нас була можливість зафіксувати якісь домовленості відповідні вже в Мюнхені.
Pues así es como están las cosas a 48 horas de esa reunión en la conferencia de Múnich. Lo que sabemos es que Donald Trump ha pisado el botón rojo, ha pulsado el botón rojo de las negociaciones y este mediodía ha mantenido sendas conversaciones telefónicas con el presidente ruso y con el presidente ucraniano. Se extrae de esos tweets que tiene más cercanía, más confianza y más cosas que hablar con el presidente de Rusia que con el de Ucrania. También hay líneas rojas puestas a Kiev y en principio no existen esas limitaciones en las negociaciones a Moscú. Es lo que sabemos hasta ahora, es lo que se extrae de esos mensajes, lo que se extrae de esos tweets, lo que se extrae también de lo que Donald Trump ha ido diciendo a lo largo de esta semana. Recordemos que una de las premisas del presidente de Estados Unidos durante su campaña electoral para su llegada a la Casa Blanca era que iba a acabar con la guerra entre Rusia y Ucrania en sus primeras horas de mandato. No ha sido en sus primeras horas, sí ha sido en sus primeros días, porque recordemos que Donald Trump lleva menos de un mes en la Casa Blanca, llegó el pasado 20 de enero. Así que ya vamos a analizar todos estos asuntos, lo vamos a hacer en los próximos minutos con nuestro primer invitado de este programa especial. Nos acompaña en los próximos minutos. Tenemos el placer de recibir a José Antonio Zorrilla, embajador de España retirado. José Antonio, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Gracias. José Antonio, no sé si esperabas que de forma tan rápida se aceleraran tanto los acontecimientos en este proceso de paz entre Rusia y Ucrania, que por otra parte Trump ya había anunciado que se iba a poner en marcha. Pues la verdad es que teniendo en cuenta que este señor Trump es pues, impredecible, pues lo mismo podía salir con barbas, que entonces era San Antón, o podía salir la Purísima Concepción. Es decir, estábamos todos aquí esperando que decidiera algo el señor presidente, ¿no? Porque desde lo que está claro es que si el presidente aprieta el botón se acaba todo. Eso es la evidencia. Ahora, que quisiera apretarlo, no sé, lo último que habíamos visto es que continúa el proceso de recibir armas por parte de Ucrania, no sé. Pero bueno, yo estoy muy contento de que parece ser que esta masacre sin sentido se va a terminar. Es obvio que es sin sentido, puesto que si el presidente aprieta el botón se acaba en una semana o en 2 semanas. Es cosa que hemos dicho todos desde hace mucho tiempo. Una guerra que nunca hubiera debido de producirse, porque además se va a producir en los términos en los que quería Rusia, y dicho sea de la manera más clara y absoluta, hemos perdido la guerra. Es decir, no va a entrar en la OTAN, que era todo. El objeto del debate no eran los territorios. A Putin le importaban un pito los territorios. Por eso se firmó la paz de Estambul. Yo no sé si sabes que en Estambul se firmó la paz. No sé si lo sabéis. Es decir, se juntó una delegación ucraniana y una delegación rusa. La delegación ucraniana la llevaban un tipo que se llamaba la mano derecha de Zelensky, Oleksiy Arestovich, y el otro era David Arakamian. Y firmaron la paz. Y entonces llegaron a Estados Unidos y Estados Unidos dijo, ¿cómo es que firmáis la paz? Y dijeron, pues porque no quiere territorios Rusia. Y dijo, no, territorios no. Pero, ¿y la seguridad? ¿Cómo? ¿Qué es esto de la seguridad? Dijeron los ucranianos, ¿la OTAN? Claro, el problema de la OTAN es que los ucranianos ni pensaban en ella porque solo el 24% de los ucranianos eran partidarios de entrar en la OTAN. Y entonces Estados Unidos les dijo, no, lo decisivo es la OTAN. Ir a la guerra, y os daremos todo lo necesario y la ganaréis. Y claro, lo ha perdido. Entonces se han quedado sin OTAN y sin territorios, que originalmente Rusia no quería. O sea, que eso es cosa de USAID y de otros instrumentos. Decir que Ucrania va a hacer un sacrificio territorial no tenía por qué haberlo hecho. En fin, esperemos que se acabe pronto. He visto las fotos de los chavales de 18 años que están a punto de mandar al frente tras 45 días de entrenamiento, que es como decir que no sabes ni meter el cargador en el arma, ¿no? 45 días de entrenamiento y rompe el corazón. Son niños, joder, son niños. Claro, son críos y las chicas lo mismo, es que son vamos, niños, 18 años del instituto, terminan el instituto y ¡paf! Obligatorio a la mili, a la guerra, con 45 días de entrenamiento al campo de batalla contra los rusos, que no son precisamente aprendices.
Vamos a ir, si te parece, por parte, José Antonio, porque has puesto sobre la mesa muchos asuntos. Decías que en Estambul estuvo a punto de firmarse un acuerdo, que no se firmó porque Estados Unidos no quiso. ¿Quiere esto decir que, como ahora mismo Estados Unidos sí quiere 100% que se llegue a un acuerdo, no hay nada que pueda impedir que esas negociaciones acaben en buen puerto? Absolutamente. Absolutamente, eso es evidente. Vamos a ver, el acuerdo de Estambul se firmó, como se firmó a veces en diplomacia, se firmó con iniciales, o sea, no completamente, con iniciales. Y se había llegado a la paz. Y entonces cuando lo revisó Estados Unidos dijo, no, la guerra porque no contempla la OTAN, que es el objeto del debate esto es que se extienda la OTAN, o sea, ponerle los misiles a OTAN en Rostov, venga, a la guerra. Y fueron a la guerra. Y la han perdido. O sea, después de 600.000 muertos, no hay OTAN. Y encima no hay territorios, cosa que Rusia le daba igual. No quería, le daba igual. Lo que no quería era la OTAN ahí. Nada más. Y ahora no va a haber OTAN y tampoco va a haber territorios. O sea, un completo desastre. Y muchos muertos. En fin. Otro error gravísimo de los Estados Unidos que arranca cuando en el año 97 deciden ampliar la OTAN. Ya lo dijo Penoso Kennan, lo dijo la Organización de Seguridad, lo dijo la organización Eisenhower, que preside la propia hija de Eisenhower, dimitió el secretario de Estado de Defensa. Bueno, medio mundo dijo que había una burrada. Pero los que mandan, el Deep State, quería eso, quería esa historia. Wolfowitz, la Rand Corporation, todos. Y lo hicieron y ha salido mal. Bueno, esperemos ya que ahora, con este señor aquí a cargo del invento, se acabe todo. A veces, cuando se produce un incendio en un campo de petróleo y no se sabe cómo pararlo, la manera de apagarlo es con una explosión de dinamita. Pues esto es igual. Lo que va a terminar toda esta desgracia es el mandato de Trump, que puede terminar, pues nadie sabe cómo, ya veremos. Pero aquí, desde luego, en el caso de Ucrania, sin duda ninguna, por la paz. Esto me parece que está fuera de cuestión. O sea, vamos, no sé, me sorprendería mucho que no saliera bien la cosa. Es decir, si Trump aprieta el botón, se acaba todo. Mira, Trump aprieta el botón y le dice a Zelensky, para. Llama a Londres y dice, no hagas el payaso, para. Llama a la Unión Europea y dice, para. Y joder, el 24 horas se acaba porque Ucrania es solamente el ariete, pero el impulso soberano viene detrás. Lo han hecho ellos y se han equivocado. Es decir, yo espero que con esto los 30 años que arrancan con la caída de la URSS terminen. La doctrina americana lo llama la hegemonía liberal. Yo prefiero llamarlo hegemonía iliberal, porque anda tú que... En fin, y afortunadamente ahora también desaparece USAID. Desaparece USAID, que es la máquina de la mentira. Pues, Yanukovych era un prorruso total que vendía su país a Rusia. Mentira. Yanukovych quería un país en el que cupieran las dos sensibilidades, la prorrusa y la otra. Le echaron con un golpe de Estado. Esa es la verdad. La Georgia se acabó con Shevardnadze, que era un señor muy moderado, muy tranquilo y muy pacífico, para poner a un loco como Saakashvili, que organizó una guerra. Mentira que Rusia invadiese Georgia. Quien invadió Osetia del Sur fue Saakashvili. Y así sucesivamente. Bueno, al acabarse la USAID esta nefasta, que pagaba todo tipo de ONGs y todo tipo de periódicos y todo tipo de tal, se irá viendo la verdad de los hechos. Lo que ha hecho Estados Unidos en los pasados 30 años con motivo del hundimiento de la URSS es una locura. Tenía que haber aceptado que se había acabado el modelo que inicia en el 45 y sustituirlo por otro. Hizo lo contrario. Dijo, hombre, se ha hundido la URSS, mira qué bien. Vamos a aprovechar el hueco para ya cubrirlo todo y ser los amos de la fiesta. Y claro, ha salido mal. Como es lógico, ha salido mal, con un costo humano y de sangre y sobre todo moral. Porque como lo que quieren hacer no está bien, pues tienen que poner en marcha la máquina de la mentira, ¿no? Y todo el mundo y todos los periódicos pagados y todas las ONGs pagadas para repetir que Yanukovych es un prorruso indecente, que Rusia ha invadido Georgia, etcétera, etcétera, y todo mentira, todo mentira. Y solo lo sabemos los profesionales, claro. Y encima nos acusan de estar al sueldo de Moscú, tiene huevos. ¿Entiendes? Es algo muy duro, muy terrible, pero en fin, esperemos, no es nada comparado con los pobres muertos, los hijos, los pobres, las viudas, los huérfanos. Por Dios, qué catástrofe, qué catástrofe.
humanitaria y moral. Están de sangre hasta aquí, de sangre y de mentira. En fin, ¿qué vamos a hacer? Somos de ese mundo. Hay que fastidiarse. José Antonio, antes de seguir hablando contigo, pues vamos a contar que ya ha confirmado también esa conversación el presidente ucraniano, esa conversación que ha tenido con el presidente de Estados Unidos, con Donald Trump. Lo ha confirmado Zelensky a través de un tuit en el que podemos leer que dice que ha tenido una conversación significativa con Donald Trump. Dice que han hablado durante bastante tiempo sobre las oportunidades para lograr una paz duradera entre Rusia y Ucrania. Hemos analizado nuestra disposición para trabajar juntos a nivel de equipo y las capacidades tecnológicas de Ucrania, incluidos los drones y otras industrias avanzadas. Agradezco al presidente Trump su interés en que lo podamos lograr juntos. También hemos hablado sobre mi discurso con Scott Bessent y la preparación de un nuevo documento sobre seguridad, cooperación económica y asociación en materia de recursos, porque recordemos que hoy Zelensky se ha reunido en persona con el secretario del Tesoro de Estados Unidos para hablar de tierras raras. Así que, José Antonio, te quiero preguntar una cosa. ¿Le va a hacer Trump pagar la guerra a Zelensky, a Ucrania? Le gustaría, pero lo que pasa es que hay un pequeñísimo problema, que Ucrania no tiene esas tierras. Más de la mitad de esas tierras están en el Donetsk, ocupado ya me parece que para siempre por Rusia. No tiene dinero para, o sea, lo que tiene de valor Ucrania no basta ni lejanamente para pagar eso. Y ahora le gustaría que lo pagaran, pero nadie lo va a pagar. ¿Quién lo va a pagar? Nosotros. Nosotros vamos a pagar la reconstrucción de Ucrania. Una guerra que han montado ellos sin ninguna necesidad, la va a pagar Europa. Y ahora soy yo quien te pregunta a ti. ¿Y dónde está Europa en todo esto? Nosotros, que se nos ha llenado la boca de decir hasta la última gota de sangre, hasta que no recuperéis Crimea, no pararemos, no tenéis que parar. Y en ellos han metido hasta incluso en un acontecimiento de una manera que yo creo que es criticable. El propio rey de España, no entiendo cómo ha hecho eso. ¿Ahora qué? Ni siquiera somos llamados a la mesa de las negociaciones. ¿Dónde está Kallas, la señora Pesk? ¿Dónde está la señora von der Leyen? ¿Dónde están? ¿Dónde está nuestro amigo ahora tranquilamente en Barcelona, nuestro amigo Borrell? ¿Qué dicen? ¿Qué hacen? Nos habéis metido en una historia que nos ha costado 100.000 millones de euros, que ha costado la vida de cientos de miles de chavales, y encima no nos llaman a la mesa de las negociaciones. Y vamos a tener que triplicar o cuadruplicar el dinero de militar porque no se sabe qué seguridad hay, no sabemos lo que pasa, no sabemos por qué. Tenemos que asegurarnos de eso cuando el propio Trump dice que Rusia no es una amenaza. ¿Entiendes? Es incomprensible. Y luego viene ya el final del todo, se produce la negociación y no estamos en la negociación. Somos los que más padecemos la guerra y los que menos intervenimos. Esto es como para desacreditar absolutamente a todo lo que tenemos en Bruselas. Yo, si pudiese, que no puedo, no soy nadie. Soy un jubilado, solo en mi casa. Entonces, y leo, pero nada más. Mis lecturas y yo, se acabó, y mi familia, lo poco que tengo a mi lado, nada más. Entonces, yo propondría unas nuevas elecciones europeas. Echar a toda esta patulea y en la nueva legislatura que se abre con Trump, crear otra nueva clase política. Es decir, que se vayan porque con Trump no funcionan. Todo el discurso que están manteniendo es un discurso que ahora ya sabemos que estaba pagado por la USAID. Es falso. Y ahora además va a acabarse también la voz de América. La voz de América fue el salvavidas. La voz de América fue la palabra de la libertad para todos aquellos que aspiraban a oír una palabra de consuelo, ocupados como estaban por la Unión Soviética. Como nosotros escuchábamos en nuestra juventud Radio París, bajo la horrible dictadura de Franco. Bien. Pero ya no hay eso. Es que el intento americano es desesperado para decir que Putin es Stalin, para decir que Rusia es la URSS, ¿entiendes? Y no lo son, no lo son. Ya está, es que es una cosa increíble. Y ahí está Voz de América enfangando todo y mintiendo, pero mintiendo de una manera desorejada. Es decir, se vende lo que es un golpe de Estado puro y duro como el Maidán, como un ansia de libertad del pueblo ucraniano. Es mentira, fue un golpe de Estado. Los primeros que no querían que entrase Ucrania en la OTAN, en la OTAN no, en la Unión Europea,
eran los propios burócratas de la Unión Europea, porque Ucrania no cumple ninguna de las condiciones que se le pueden exigir para entrar en la Unión Europea. Y lo acaba de decir Tulsi Gabbard, que es la jefa de la seguridad y de la inteligencia que ha puesto Estados Unidos, que ha puesto Trump a cargo de Estados Unidos. Lo ha dicho, no cumple ninguna condición. Sin embargo, la señora von der Leyen, que debería de irse, ha dicho que Ucrania es uno de los nuestros. Cuéntame, poneros de acuerdo. Ahora que sois todo mujeres, ahora que estamos en plena vaginocracia, ahora que ya los hombres con la testosterona ya no están tóxicos a ella, pues que Tulsi Gabbard y la señora von der Leyen que se junten en plena progesterona, que es lo que ellas tienen, un té, unas pastillitas y que se pongan de acuerdo. ¿Reúne las condiciones para entrar? ¿O no reúne ninguna de las condiciones para entrar? Y ya ausentes los tóxicos, los hombres como yo, tóxicos, ¿no? Pues llegarán a un acuerdo. Digo yo, no sé por qué por el momento no entiendo nada, pero insisto, unas nuevas elecciones europeas. Esto no debe de seguir así. Esta gentuza nos está arruinando. Son tóxicos. Están luchando contra sí mismos, mejor dicho, contra nosotros, contra su propio pueblo, contra nuestros propios intereses. Tenemos que poner esto en claro. No podemos seguir así como si no hubiera pasado nada. Esto de que se produzca la paz y que no tengamos nada que decir en la paz nosotros, después de lo que hemos intervenido, es inmoral y desacredita absolutamente a toda nuestra clase política europea. A toda. Precisamente en relación a esto quería preguntarte por esa diferencia de opinión que podemos ver entre Estados Unidos, que no quiere bajo ningún concepto que Ucrania entre en la OTAN, y la opinión del propio secretario general de la OTAN y de otros socios de la OTAN que le han dado la bienvenida con las puertas abiertas a Ucrania antes de que hubiera nada en firme. Claro. Bueno, verás, me vas a permitir que te responda sin responderte, pero te voy a responder. Vamos a ir a los años 30 en Europa. Es el momento terrible en el que esa canalla, esa bazofia, esa gentuza, que fue el Partido Nacional Socialista presidido por Adolfo Hitler, toma el poder. Imagínate que hay un gran profesor inglés, un gran germanista, que lo sabe todo sobre Alemania. Ha hecho la mejor monografía sobre los trovadores de la Edad Media, los Minnesingers. Tiene una monografía excepcional sobre Goethe, que ha pasado a la historia y sigue siendo referencia, y es totalmente un germanista de excepcional altura. Bien, y llega Hitler al poder. Y una de las universidades que le ha dado el doctorado honoris causa a este profesor alemán, a este profesor inglés germanista, expulsa a todos los profesores judíos de su claustro. ¿Qué hace el profesor, digamos, Cavendish? ¿Renuncia a su doctorado? ¿O sigue diciendo que Alemania es el faro de la humanidad y el lugar donde se batió la libertad y tal y cual, Kant, Lutero, la imprenta y tal? Pues aquí es lo mismo. Ha cambiado el tema, chicos. Esto no es lo que era. Tenéis que asumir que esto es distinto. La idea de que pueda un país intentar meter en la OTAN a alguien contra la voluntad de Estados Unidos, pues es que, por otra parte, Rutte, si me permites, es un impostor. Rutte se ha pasado toda la vida diciendo que el gasto tiene que ser para mantequilla. Gasto social, gasto para los pobres, gasto para los oprimidos y tal. Le hace el secretario general de la OTAN y por 350.000 euros al año o dólares al año dice que hay que olvidarse de los gastos sociales y pasar a gastarse el dinero en gasto militar. ¿Tú te crees que esto es de recibo? Primero que es imposible, porque si Estados Unidos no quiere, no quiere. Más aún, el propio presidente Trump ha definido la OTAN como obsoleta. ¿Qué hace este idiota diciendo que la OTAN es vital y que le van a meter a esta gente? ¿Pero de qué está hablando? ¿Cómo puede sobrevivir la OTAN sin Estados Unidos si la OTAN es la expresión del poder de Estados Unidos fuera de sus fronteras en Europa para defendernos de la URSS, que por cierto ha dejado de existir? ¿Entiendes? Esto no tiene ningún sentido. Todo esto es una inmensa mascarada. Lo único cierto de toda esta historia son los huérfanos, el sufrimiento, las viudas, las víctimas, ese llanto que llega hasta mí y que me atormenta, me atormenta. Veo a los niños, veo a los chavales, es que a los niños que reciben a sus padres
con angustia, las madres que están allí con 2 niños pequeñitos cogidos, mientras que el Pope está ahí enterrando al padre. Joder, se me saltan las lágrimas, coño, no hay derecho, todo para darle 4 duros de mierda al complejo militar e industrial como si no tuviera bastante, por Dios. Qué vergüenza, qué vergüenza. Y Rutte, el holandés, que todos creíamos que era el moralista de guardia, el que dijo que los políticos españoles se gastaban el dinero en putas y se lo metían por la nariz. Ese es el que dice que está dispuesto a meter a Ucrania en la OTAN, aunque no quiera. Incluso ha llegado a decir que está dispuesto a expulsar de la OTAN. Es que es grotesco. Expulsar de la OTAN a Estados Unidos. Bueno, en fin, no sé. No solo asumimos los delitos, los odios del amo, lo que ya de por sí nos convierte en una bazofia moral, sino que vamos todavía más allá que es terrible, terrible. José Antonio, nos vamos a despedir ya de ti. Ha sido un placer que nos acompañes en este especial dedicado a ese inicio de las negociaciones entre Donald Trump, Rusia y Ucrania. José Antonio Zorrilla, embajador de España retirado. Mil gracias, de verdad. De nada, vosotros. Muchas gracias por acordaros de mí. Venga, hasta luego. Pues les estamos contando lo que está pasando casi al minuto, lo último que hemos sabido, la reacción del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha confirmado a través de Twitter esa conversación telefónica mantenida con el presidente de Estados Unidos, con Donald Trump. Decía Zelensky que había sido una reunión larga, fructífera y que, bueno, pues ambos habían hablado del borrador que le ha sido entregado hoy a Zelensky de cara al encuentro que el presidente ucraniano mantendrá el próximo viernes en la conferencia de Múnich con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y con el con el secretario de Estado de Estados Unidos, con Marco Rubio. También hablaba de la conversación que ha mantenido con Donald Trump en torno a el encuentro que esta mañana ha tenido con el secretario de Defensa y también con el responsable del Tesoro de Estados Unidos para hablar acerca de asuntos económicos, de minerales y de tierras raras de Ucrania. Siguiente entrevista, vamos a seguir analizando lo que está pasando. Es histórico el día de hoy porque es la primera vez que Donald Trump pulsa el botón y se activan las conversaciones para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Armando Jiménez San Vicente, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria. Ha pasado lo que ya sabíamos que iba a pasar. Buenas tardes. Hola Alma, ¿cómo estás? Buenas tardes a todo el auditorio. Pues sí, era una situación esperada. Creo que Trump estaba buscando el momento idóneo, óptimo para hacerlo, y esto se aceleró también con la visita del presidente Zelensky a la Casa Blanca. Y como hemos visto en estos días, pues hubo muy al estilo Trump una negociación. ¿Yo qué voy a sacar de beneficio de todo esto? Y le dijo al pueblo norteamericano que 500,000 millones de dólares, un poco más de lo que ellos han invertido en el conflicto en Ucrania, a través de las tierras raras. Es un golpe mediático importante. Ahora, ¿cómo se va a asegurar la apropiación de esta riqueza natural y cómo se va a conseguir la paz? Es el tema que queda pendiente escuchar cuál es la propuesta. El presidente Putin, por su parte, también ha visto aquí una oportunidad y una coyuntura para conseguir una cierta estabilidad y una paz que permita enfocar la economía rusa a la productividad y, por otro lado, que ayude a quitar algunas de las sanciones. Lo más importante, como ya sabíamos, es que este gran tema sobre el quedarse con los territorios ocupados, pues ya ni siquiera es un tema dentro de la agenda. Se ha aceptado, es base de la negociación y bueno, vamos a ver esos pequeños detalles que se den. Yo creo que las condiciones ahora, pues si le eran muy favorables a Putin, también le son para Trump y su mensaje político. Y aquí los que van a perder más es Ucrania, por lo que ha costado en vidas humanas, en recursos económicos, en la destrucción del país. Y bueno, la Unión Europea, porque hubo un esfuerzo por detener
esta invasión territorial y un par de años después no se consiguió. Parece ser que se va a legitimar esta expansión territorial de Rusia. Entonces, un panorama esperado, pero vamos a ver qué posibles consecuencias podría tener en el largo plazo. Armando, hay una cosa que citabas y es que ya ni siquiera se pone sobre la mesa la idea de que Ucrania recupere esas fronteras previas al año 2014, recupere los territorios que ahora tiene anexionados Rusia. Tampoco está ya sobre la mesa la idea de que Ucrania entre a formar parte de la OTAN, entre a ser miembro de la Alianza Atlántica. Es llamativo, y quiero comentar contigo, que está claro que hay una serie de líneas rojas que Donald Trump, que Estados Unidos le ha impuesto a Ucrania en estas negociaciones, pero que sepamos, a Putin no le ha puesto ninguna línea roja. Efectivamente, él ve, para Trump esta es una victoria política importante, es algo que venía trabajando y cosiendo con antelación y que va a tratar de sacar el mayor beneficio. Es evidente que había un diálogo directo entre representantes de Putin y representantes de Trump para acordar estas condiciones. Aquí el que yo veo que está tratando de salvar también la cabeza es el propio Zelensky, que como sabemos tiene una situación de enemistad directa con el presidente Trump, donde hay serias acusaciones de corrupción. El día de ayer al jefe del control de espionaje lo acusaron de ser un espía de los rusos y ha sido detenido. Hay muchos casos de corrupción en el sistema de defensa ucraniano y parece ser que está tratando también de salir o de salvar su salida como presidente de Ucrania. Entonces son condiciones muy favorables. Putin supo esperar, no caer en ciertas provocaciones, y la OTAN no está haciendo, digamos, un freno importante, está manteniéndose un poco callada, siguiendo las directrices que el propio presidente Trump está marcando. Entonces va a quedar, se va a quedar con Crimea, se va a quedar con las zonas ocupadas, va a ir habiendo paulatinamente un levantamiento de las sanciones y esto se va a anunciar como un gran acuerdo de paz obtenido por las habilidades de gestión del presidente Trump. Lo que también es cierto es que Estados Unidos no tenía, aunque sí la capacidad, pero no tenía la disposición política de seguir invirtiendo grandes cantidades de dinero para la defensa del territorio ucraniano. Y eso también preocupa a la OTAN, porque en caso de un conflicto de otro tipo, habría que medir realmente el nivel de compromiso que podría tener Estados Unidos con los países europeos miembros de la OTAN. Obviamente no es el mismo caso en Polonia o otros lugares, que ya son miembros de la OTAN, ni tampoco la prioridad estratégica que puedan tener otras naciones europeas, pero sí hay esta duda del nivel de compromiso político, militar y económico que pudiera tener Trump. Por eso, hoy se habla nuevamente de una fuerza europea, de poner, de que si las cosas se van complicando, tal vez no poner un final a la alianza, pero sí reestructurarla y marcar otro tipo de condiciones. Entonces estamos viviendo un momento muy interesante en la historia de la estabilidad militar a través del régimen de equilibrios militares en Europa. ¿Crees que, tengo dos preguntas que me surgen de lo que me has contado, ¿crees que el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania va a provocar el comienzo de una nueva era en la OTAN? Es probable, porque estas dudas que te comento las he escuchado de personas relevantes que ven la necesidad de unificar más a Europa,
a la OTAN y de que pues sea menos dependiente del apoyo económico y militar de los Estados Unidos. Recordemos que más del 70% del gasto en seguridad de la OTAN lo sufraga precisamente Estados Unidos. Entonces, y con estas presiones de incrementarlo al 5%, a lo mejor ese es el detonante para que se vaya unificando una política o una acción militar conjunta en Europa que ahora no existe. Siguen siendo ejércitos independientes, de alguna manera se coordinan, pero sin una estructura jerárquica militar claramente establecida. Y la otra cosa sobre la que te quería preguntar, que decías que Zelensky va a intentar salvar la cabeza en estas negociaciones, entiendo que para él es un punto fundamental. ¿Cómo ves el futuro de Zelensky una vez se consiga la paz? Mira, yo hasta hace unas semanas creía que iba a acabar en la cárcel. Lo que consiguió en esta visita de Estados Unidos y lo que ofreció, conocemos una parte pública, pero ha de haber otra parte que no conocemos, y que le abrió las puertas tanto a Washington como a que se sentara con el secretario del Tesoro y de la Defensa. Eso significa que está aportando cuestiones de valor para los Estados Unidos. A lo mejor de información estratégica, a lo mejor de información sobre la familia Biden y los negocios que tuvieron, pero se ve que hay un cambio en la actitud del gobierno norteamericano hacia el presidente Zelensky. Y obviamente él va a querer salvar el pellejo y salir librado de este conflicto que ha costado tantas vidas humanas, tantos recursos, y que al final del día fue una confrontación estéril con Rusia que nada más provocó la pérdida de territorio estratégico. Entonces, negociaciones en privado para conseguir que Zelensky no vaya a la cárcel, ¿y qué otras cosas se pueden haber negociado en esas conversaciones en privado? Asuntos que nunca conoceremos o que no conoceremos en principio. Bueno, uno sin lugar a dudas también es la cuestión de la reconstrucción. Ahí hay un negocio, ya era un negocio de los americanos, ya había un fondo ahí importante, las grandes empresas americanas vinculados con eso, seguramente negoció una mayor participación o condiciones más favorables. Segundo, la explotación de estos recursos y quién se queda con el beneficio de la explotación de estos recursos, de estas tierras raras que van a ser empresas norteamericanas. Y luego está el tema político, es que no podemos olvidar esta enemistad tan fuerte como pocas veces se ha visto entre dos jefes de Estado tan dispares como entre Zelensky y Trump. Recordemos que Trump, su primer juicio, en el cual fue sentenciado y condenado, y el cual le dio este título de ser un presidente juzgado, sentenciado y condenado, fue precisamente por su intervención, por la presión que hizo en Zelensky para conseguir información sobre las condiciones preferenciales que había tenido el hijo del presidente Biden cuando hacía negocios en el sector petrolero y de gas natural con Ucrania. Entonces seguramente ahí hay información muy valiosa. Esto ni siquiera es una novedad. Ustedes saben que el FBI en Estados Unidos trabaja bajo estos mismos principios. Si tú me das datos, información que me den una ventaja competitiva en conflictos o en situaciones complejas, pues muchas veces si no condonan totalmente las acciones ilícitas, o sea, condonar, decir que no tengan repercusión o que no se pague por ello, la reducen muchísimo. Lo vemos con los capos de la droga, lo vemos con los grandes mafiosos, lo vemos con los casos de fraudes financieros importantes, donde actores muy relevantes se van de rositas simplemente por haberse chivado sobre lo que pasaba, quiénes estaban participando, cómo se hacía, etc. Y yo presumo que en este cambio tan radical de la postura de Estados Unidos hacia Ucrania hay muchas variables que no están saliendo
a la luz pública y que tienen que ver también con asuntos políticos. Pues Armando Jiménez San Vicente, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria, como siempre, un placer contar con tu análisis. Yo, encantado, Alba, de estar con ustedes. Un poco de especulación, pero siempre hay que pensar un poco más allá para entender este cambio drástico de la postura de Estados Unidos. Y yo creo que poco a poco iremos sabiendo en los próximos días más detalles de esas conversaciones, probablemente asuntos que eran privados pasarán a ser públicos, etcétera, y lo contaremos aquí en Negocios Televisión. Gracias. Y vamos con... En el corazón de Madrid, descubre Los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, carnes jugosas y postres caseros. Todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Los Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. ¡Te esperamos! ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eras una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales. Vosotros estabais hace una semana liando la parda. Y ahora, no, ahora hay que sobrevivir 4 años. Fomentarla ni la van a fomentar. Se comenta con bastante alegría. ¿Qué estás diciendo sobre el gobierno? Resistir y resistir y resistir. Y hay bastante fake news y bastantes rumores falsos. No todo es chorrada climática. Eso lleva a la deuda pública española a una situación de insostenibilidad. Deje de gastar. Siempre dicen que voy a empezar una guerra. No voy a empezar una guerra. ¿Quién va? Yo no voy, yo no voy. Se habrá sorprendido de lo bien que lo hacíamos ya, ¿no? Que todos los diputados que están en el Congreso en este momento, todos, no ocultéis el malestar brutal de la población. ¿Y qué pasa a partir de ahora? De vuelta en esta edición especial del cierre de Wall Street, estamos analizando ese inicio de las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania con el impulso de Donald Trump, porque lo que ha cambiado el panorama es que Donald Trump ha querido poner en marcha estos contactos y los ha acelerado en tiempo récord. Esta tarde una gran cantidad de conversaciones, de trasiegos, de idas y venidas, de tweets y de mensajes. Lo que queremos hacer es poner en perspectiva cómo es la relación entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, una relación muy duradera de muchos años. Recordemos que Putin lleva décadas en el poder en Rusia y recordemos que es el segundo mandato el de Donald Trump. También queremos saber cuál es la relación entre el presidente de Estados Unidos y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Unas conversaciones y unas relaciones que en este caso parece que son cordiales, pero no tanto. Y también lo que vamos a hacer es analizar qué pasaba antes entre el expresidente de Estados Unidos, Biden, y los mandatarios de Rusia y Ucrania para que durante su mandato no haya habido ningún tipo de evolución en esas conversaciones de paz. Para poner negro sobre blanco y aclarar toda esta situación,
tenemos con nosotros aquí en los estudios de Negocios Televisión, en nuestro especial, a Pedro Fontaneda. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Efectivamente, muchas relaciones, y vamos a poner un poquito a intentar dar explicación a esta fotografía que tenemos ahora, porque tenemos relaciones entre Zelensky con Trump, también, pues en este caso, Trump con Putin. ¿Cómo es esa relación Trump-Putin? Desde la victoria de Trump ha sido evidente, desde las últimas elecciones, desde su segunda victoria, la mejora de relaciones, la mejora en las conversaciones entre Trump y Putin. Es mucho mejor la relación que ha tenido Putin con Biden, además Putin con Trump, que la que ha tenido con Biden, mientras este era presidente de Estados Unidos. Desde la primera presidencia de Trump es público y notorio la estrecha relación con Vladimir Putin. Bob Woodward, uno de los del caso Watergate, afirma que como presidente de Estados Unidos, Trump incluso hizo favores personales a Vladimir Putin. Las informaciones vienen del libro de Woodward, War, Guerra. Woodward, recordemos, el periodista conocido por el caso Watergate, pues afirmaba también que esa cercanía de Trump y Putin venía de hacía años. Eso sí, tanto Moscú como Washington niegan en rotundo estas afirmaciones. Una de las ideas más repetidas por Donald Trump desde hace meses es que si él hubiera estado en la presidencia del gobierno en estos últimos 4 años, la guerra de Ucrania no se hubiera producido. También lo decía de la guerra en Gaza. Por cierto, hablando de las elecciones del 2016, algunos analistas creen incluso que las informaciones falsas rusas durante la campaña electoral podrían haber contribuido completamente a la victoria de Trump, en esa primera victoria antes de perder luego las elecciones, recordemos, contra Biden de nuevo. Relación Biden-Putin. Relación Biden-Putin siempre pues, se ha visto como muchísimo peor, es evidente. Biden ha enviado miles de millones, repito, miles de millones de dólares a Ucrania, y no solo en dinero directamente, sino también con armamento, con misiles, entre otras cosas. Esto ha ido enfriando todavía más esa tensa ya relación entre Biden y Putin. El demócrata, además, chuleaba un poco al marcharse de la presidencia de Estados Unidos hace unas semanas, y asegurando, he sido yo, decía, el que ha frenado a Putin en su guerra de Ucrania. Además, hay otro tema importante, los intereses de la familia Biden en Ucrania. Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, habría pedido al gobierno de Obama que apoyara a la empresa de gas ucraniana Burisma, empresa en la que él mismo trabajó en un proyecto geotérmico en Italia unos años antes. En ese momento, Hunter Biden era uno de los integrantes de la junta directiva de Burisma, de esa empresa gasística ucraniana, la cual estaba enfrentando dificultades para obtener la aprobación regulatoria para un proyecto. O sea que vemos una relación también estrecha en los negocios de Hunter Biden en Ucrania. Sobre la relación Trump-Zelensky, también interesante, pues al ver los mensajes de Trump de hoy en la red social, en su red social, en Truth Social, en los que informa que ha mantenido tanto conversaciones con Putin como con Zelensky, pues hombre, se percibe una mayor cercanía, se parece una mayor cercanía con Putin que con Zelensky, es evidente. Pero todo este tema del hijo de Biden, que decíamos antes, de Hunter Biden, trae cola. En 2019, los demócratas denunciaron que Trump habría presionado a Zelensky para que le facilitase la información sobre Hunter Biden. Para el mandatario estadounidense se trató de una conversación cordial, normal, pero para los opositores fue el canal que usó para presionar que se investigase al hijo de su rival político, de Joe Biden. Ahora vemos un cambio total en la lógica de Trump respecto a la de Biden. Trump, lo ha dicho hoy Pete Bexeth, su secretario de Defensa, ojo, dice, volver a las fronteras de 2014 no es realista, es decir, las fronteras anteriores a 2014, que incluían a Crimea y los territorios orientales anexionados por Rusia. También ha reiterado que Estados Unidos no va a enviar más tropas a Ucrania, lo ha dicho hoy Bexeth, y además dice que la entrada de Ucrania en la OTAN no tiene sentido. Por lo tanto, vemos un cambio total en la lógica de Estados Unidos en este conflicto, y esto es un poco la fotografía de las relaciones entre todos estos mandatarios. Pues Pedro Fontaneda, muchísimas gracias, ha quedado muchísimo más claro esta auténtica telenovela geopolítica de la que vamos a hablar en los próximos minutos en nuestra tertulia, en la que nos acompañan Carlos Paz, experto en geopolítica,
y también tenemos con nosotros a Carlos Tessier, experto en geopolítica y profesor en la Universidad de Shanghái. Bienvenidos a los dos. Buenas noches, un placer. Se veía venir que esto iba a llegar antes que después porque Trump lo había reiterado una y otra vez, lo había dicho con insistencia ya desde la campaña electoral, pero os quiero preguntar si esperabais que se aceleraran tanto los tiempos y los acontecimientos. ¿Esperáis que en la conferencia de Múnich haya acuerdo de paz? Empezamos con Carlos Paz. Bueno, en esta cadena de Negocios TV que llevamos mucho tiempo analizando y de una manera pormenorizada toda esta cuestión de Ucrania, hemos dicho muchos que el final iba a ser en torno a la primavera. Yo, de la pregunta tan concisa, responderé que me ha sorprendido la rapidez. Yo esperaba quizá finales de primavera, principios de verano. Pero esto demuestra la gran voluntad que tiene Trump por, no solamente en esta cuestión de Ucrania, sino en todo lo que quiere abordar, que tiene una voluntad política que vemos que carecen el resto de políticos prácticamente del mundo. Ha querido esto, lo anunció, se extralimitó diciendo aquello de que en 24 horas lo arreglaba. Era una exageración, obviamente, pero ha acelerado muchísimo los tiempos. Indudablemente me ha sorprendido la rapidez. Eso sí he de confesarlo. ¿Te ha sorprendido la rapidez, Carlos? ¿O contabas con ello? A ver, la verdad es que sí, debo reconocer que ha sido muy rápido, pero esto obedece a la tendencia que hemos estado viendo desde que Trump volvió a la Casa Blanca. Es decir, no es que las negociaciones se hayan estancado y ahora avanzaron, es que se cambió completamente el rumbo. La película final deseable en el caso Ucrania para Estados Unidos es otra completamente diferente a la que estaba antes de que el señor Trump volviera a llegar a la Casa Blanca. Por eso es que estamos viendo esta rapidez. Si se hubiera seguido con la misma idea que Estados Unidos tenía de cuál sería su escenario ideal del fin de la guerra de Ucrania, seguiríamos empantanados. Aquí la cosa es que aquí pues al señor Putin le conviene muchísimo el plan que ha sido revelado a medias. Todavía no conocemos todo el contexto, pero podemos muy bien analizarlo y predecir algunas partes. Pero el señor Trump pues, ha cambiado completamente lo que pretende de este trato y ahora el señor Putin está muy contento y entonces, pues, por supuesto que se va a avanzar muy rápido y además no le van a preguntar a Ucrania. Es decir, creo que aquí en esta rapidez que estamos viendo, Ucrania va a reaccionar, pero no va a accionar. Es decir, simplemente Ucrania es un invitado, te sientas y escuchas lo que vamos a acordar entre nosotros. Esa es la posición que yo estoy viendo y por eso la rapidez. Entonces, Carlos, decías que Ucrania va a aceptar en cualquier caso lo que se ponga sobre la mesa. ¿No va a cuestionar en ningún caso esas peticiones que había trasladado una y otra vez de entrar en la OTAN, que ya le ha dicho Estados Unidos que no, y de recuperar su territorio? Ni siquiera va a plantear negociarlo porque sabe que ya ha perdido la guerra, Tessier. Completamente. Es decir, lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, no hay solución al conflicto de Ucrania pretendiendo que las fronteras queden donde estaban antes. Es decir, la región del Donbass sí o sí va a quedar comprometida. Y además, por supuesto que Crimea, pues eso ya no tiene ni siquiera vuelta de hoja, no tiene ni pregunta. Y además, ahorita, ¿qué es lo que va a hacer Ucrania? A ver, yo la pregunta que hago es que ¿qué pudiera hacer en este momento el señor Zelensky? ¿Quién está apoyando la postura de Ucrania? El mismo Estados Unidos ha dicho, lo repitieron ustedes ahorita en 2 o 3 ocasiones, mi tocayo aquí también lo dijo, lo que están diciendo es se va a respetar lo que Rusia quiere, no lo que Ucrania quiere. Y entonces, si están Estados Unidos y si está Rusia de acuerdo en esto, poco puede decir Ucrania. Paz. Bueno, pues a este respecto coincido plenamente. Zelensky está mirando desde hace mucho tiempo su propio futuro, no el futuro de Ucrania, que es una de las cosas que va a estar ahí en esas negociaciones. Yo entiendo que Zelensky de una manera u otra va a tener que irse de Ucrania, no solamente dejar el poder, sino irse. Yo hace muchísimo vaticiné que acabará en Londres y si no es así, será en algún sitio muy cercano.
la situación de Ucrania no le permite imponer nada en esa mesa de negociaciones. Ya Estados Unidos, que haya hecho público que Ucrania no va a entrar en la OTAN, que los territorios rusos, los territorios conquistados por Rusia, de alguna manera van a seguir siendo rusos, y que el futuro de Zelensky, hace escasamente unos minutos, hace escasamente menos de una hora, Zelensky ha dicho que está de acuerdo en llegar a una paz, porque las circunstancias le obligan a tener que aceptar todo lo que Estados Unidos ponga sobre la mesa. Y por cierto, yo entiendo que ha quedado más que patente que este conflicto de Ucrania, que nos lo han contado de maneras muy curiosas, no es otra cosa que una lucha geopolítica entre Estados Unidos y Rusia, que han utilizado la ficha de Ucrania en este tablero internacional y que la propia Ucrania en ningún momento ha tenido ningún poder decisorio. Mucho menos lo va a tener ahora, tal y como ha ido la guerra, que lejos de habérsenos pintado aquí en Occidente como que Ucrania lanzaba enormes ofensivas, el ejército está deshecho, la política interior está destruida y el propio Zelensky, la imagen, está enteramente por los suelos. No puede imponer absolutamente nada a Ucrania. Una cosa sobre la que os quiero preguntar, está claro que el protagonista de las negociaciones no va a ser Putin ni va a ser Zelensky, va a ser Donald Trump. Pero os quiero preguntar acerca de el papel de Europa. ¿Dónde queda? Tessier. Sí, bueno, justamente, qué bueno que preguntas, porque la verdad es que justamente ese es el punto. A ver, vamos a entender, y siguiendo la tendencia que comentaba ahorita Carlos, ¿cómo inicia el conflicto? El conflicto inicia por una iniciativa de Estados Unidos, seamos honestos. Sobre la mesa, Estados Unidos pone las cosas para que Ucrania se convierta en el punto decisivo entre la relación de Estados Unidos y Rusia. En mi opinión, y esto sí ya es mi opinión, Ucrania fue utilizado por Estados Unidos con una idea en mente, y esa idea ya no existe, ahora es otra idea la que está en mente. Es decir, ya no es Rusia el enemigo, ahora hay que aliarse con Rusia y con China, y los enemigos son otros desde el punto de vista de Estados Unidos. A los países que deciden alinearse con la doctrina de Estados Unidos, con lo que Estados Unidos les pone sobre la mesa, tienen que descubrir tarde o temprano que ese gusto les puede durar 4 años. Es decir, cómo cambia la visión de un presidente a otro, en este caso de Biden a Trump, y lo que estamos viendo es que a Zelensky y a Ucrania los dejaron completamente solos. Ya, o sea, señores, ya se acabó. Aquí era para que Zelensky dijera, espérate, ustedes fueron los que me dijeron a mí que hiciéramos todo esto. Yo coincido con Carlos, Zelensky va a pasar a la historia como uno de los peores líderes que hemos visto. Puso a su pueblo, arriesgó a su pueblo, puso gente, habitantes de Ucrania, los puso en peligro, los mandó a luchar una guerra por un ideal que la pregunta es si siquiera era el ideal de Ucrania. Y al final, ¿qué es lo que va a obtener Ucrania? Absolutamente nada. Los grandes perdedores son Ucrania, Zelensky, y falta ver justamente la pregunta, ¿qué va a pasar con Europa? ¿Europa se va a alinear? ¿Europa va a respetar lo que diga Estados Unidos con Putin? ¿Europa ya no va a cuestionar más? ¿Europa se va a alinear además en la forma... además en la parte comercial se va a alinear con las exigencias de Estados Unidos? Estamos viendo entonces una nueva era de Estados Unidos donde todos los países del mundo van a tener que alinearse a lo que Estados Unidos les diga que deben hacer. Esa es la gran pregunta, y el que va a decidir esto justamente es la Unión Europea. Carlos, ¿me dejas que te corte un segundo y ahora después intervienes? Porque tenemos vídeo del presidente ucraniano Vladimir Putin después de hablar con el presidente de Estados Unidos, con Donald Trump, y dice que ha tomado una decisión y que la compartirá mañana. Concretamente, dice el presidente ucraniano Vladimir Putin que Ucrania, él y su Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, dice Zelensky, se han reunido, han tomado una decisión, la compartirán mañana. Estamos protegiendo nuestro Estado y restableciendo la justicia. Hay decisiones sobre precios de medicamentos, hay decisión sobre los intereses de seguridad ucraniana que deben servir para proteger a Ucrania. Así que esa es la última hora. Volodymyr Zelensky, después de hablar con el presidente de Estados Unidos, con Donald Trump, dice que se ha reunido con su Consejo de Seguridad Nacional y ha tomado una decisión que compartirá mañana.
Довгий непростий сьогодні день. Щойно провів засідання РНБО, рішення ухвалене, буде опубліковане завтра. Захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість. Кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії, кожен повинен відповідати. Мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані і повинні працювати на захист України і українців. І це буде обов'язково. І є також рішення щодо цін на ліки для наших людей, те, що потрібно так громадянам України, є шлях, щоб знизити на 30% ціну на топ-100 медичних засобів з 1 березня на найбільш важливі ліки для наших людей. Уряд повинен представити суспільству всі деталі. Зміни мають бути відчутними і позитивними для мільйонів українців. Це персональна відповідальність урядовців і конкретно міністра охорони здоров'я. Друге, за сьогодні дуже предметні перемовини зі Сполученими Штатами Америки. Була розмова з президентом Трампом, хороша розмова, детальна. Я вдячний президенту за щирий інтерес до наших спільних можливостей, до того, як ми можемо разом наблизити справжній мир. Тривала розмова, ми обговорили багато нюансів дипломатичних, військових, економічних, і президент Трамп поінформував мене про те, що йому сказав Путін. Віримо, що сили Америки достатньо, щоб разом з нами, разом з усіма партнерами дотиснути Росію і Путіна до миру. Також була зустріч з міністром фінансів Сполучених Штатів Бессентом. Ми готуємо угоду, яка зміцнить нашу безпеку і дасть новий поштовх нашим економічним відносинам. Ми плануємо всі деталі опрацювати і так, щоб вже в рамках Мюнхенської конференції та наших зустрічей там з американськими представниками, зокрема віце-президентом Америки Венсом, щоб у нас було готове бачення, як додамо більше безпеки і який документ може це зафіксувати. І ще одне. Сьогоднішній ракетний удар Росії по Україні, балістика, дрони, якраз перед візитом американського міністра. На жаль, є втрати, мої співчуття рідним, є постраждалі. Очевидно, треба працювати всім абсолютно, хто здатний допомогти з ППО, щоб посилити захист життів людей від російського терору. Війна, на жаль, триває. Захищати життя треба. І треба захищати кожен день. Ми робимо максимум, щоб наблизити мир. Я дякую всім, хто допомагає і хто буде з нами. Pues retomamos esa tertulia geopolítica. Carlos Paz, te había dejado a medias. Quiero que contestes a lo que estaba sobre lo que estaba hablando Tessier. Estábamos hablando del papel de Europa y ahora os preguntaré cuál será la decisión que ha tomado Zelensky, que anunciará mañana. Bueno, pues lo primero, la cuestión de Europa es que Europa es incapaz, no tiene voluntad, ya no solamente unívoca, ni siquiera sabe dar respuesta a los retos que se están sucediendo en la política internacional. Ahora, hoy estamos con lo de Ucrania y se va a limitar a aceptar lo que decida Estados Unidos. No veo que la Unión Europea, desde luego, vaya a enfrentarse ni a cuestionar absolutamente nada. Quizá la cuestión más importante, ya pensando en la paz, es la cuestión económica. Durante el conflicto Europa ha pagado un altísimo coste económico y lo pagará en la paz también. El papel de la Unión Europea es ninguno y siquiera aceptar los designios de Estados Unidos. Y me habías preguntado qué anunciará, no sé lo que anunciará Zelensky, pero seguramente será lo que estamos hablando aquí, la aceptación del plan de Donald Trump, porque no tiene otra opción. Hará literatura Zelensky acerca de la justicia, del bien para Ucrania, pero insisto que lo único que existe ahora mismo en la cabeza de Zelensky es salvar, de una manera muy castiza, salvar el pellejo. No le interesa ninguna otra cosa. Pues os quiero preguntar, ¿qué creéis que es lo que Zelensky ha decidido? ¿Os imagináis una dimisión, por ejemplo, como parte de este proceso de paz? Carlos Tessier. Sí, completamente. De hecho,
De hecho, ya se ha adelantado un poco el comentario al respecto. Se ha hablado ya inclusive en forma abierta de elecciones en Ucrania en cuanto este proceso de paz termine, este proceso de paz se consolide. Y eso pues significa que, como bien dice Carlos, Zelensky sale porque sale. Y repito, va a salir como el líder que llevó a su pueblo a esta gran desgracia. Y cómo termina Ucrania la verdad es lamentable. Termina Ucrania perdiendo territorio, perdiendo gente, habiendo perdido muchísimas vidas de ucranianos y sin siquiera haber conseguido ni lo más mínimo de lo que pensaba conseguir en un principio. Y todo esto, repito, por el cambio de política de Estados Unidos de un presidente a otro. En el análisis creo que no nos queda otra más que entender que la geopolítica se mueve por lo que Estados Unidos ahorita pretende hacer y que esto es completamente diferente a lo que teníamos hace algunos meses y que había durado por algunos años. Y bueno, eso es lo que está sobre la mesa, coincido con Carlos. La Unión Europea poco puede hacer, ojalá se planteara ahí una alianza. Acordémonos que la geopolítica se maneja a base de balance de poder y el balance de poder se maneja a base de las alianzas, cuáles son las más fuertes. Pues hasta ahorita pareciera que Estados Unidos está dominando estas alianzas. Carlos Paz, ¿dimitirá Zelensky antes de que la paz se haya conseguido entre Rusia y Ucrania? La voluntad de Trump, dentro de esa voluntad y de arreglar este conflicto está la salida de Zelensky. Yo no sé lo que habrán acordado, no ha habido elecciones, pero ya sabemos que en unos países si no hay elecciones puede ser muy malo y en otros si no hay elecciones puede ser muy bueno, según nos interese a Occidente. Pero se llegó a hablar incluso durante la guerra de un posible golpe de Estado para quitar a Zelensky, se habló de a través de unas elecciones, puesto que si hubiera elecciones Zelensky no ganaría. Si se ha acordado la dimisión de Zelensky, Zelensky la comunicará. No es ningún disparate pensar que dentro de lo que va a comunicar va a ser también que deja el poder, puesto que lo que le interesa, ya lo he dicho 3 veces, es su futuro, y si su futuro se garantiza fuera de Ucrania en unas condiciones que a él le son favorables a través de esa dimisión llegará y es muy probable que pudiera ser mañana mismo el anuncio de esa dimisión. Estar pendientes. Una última pregunta rápida que antes la hemos dejado un poco diluida en medio de todo. ¿Habrá acuerdo de paz firmado en la conferencia de Múnich de este fin de semana? Carlos Tessier. Mi especulación es que sí lo va a haber, y si no llega a concretarse un acuerdo de paz firmado, por lo menos se sentarán las bases para cómo va a quedar ese acuerdo de paz redactado al final. Es decir, la conferencia de Múnich, y después de escuchar lo que decía ahorita Zelensky, me queda completamente claro que la conferencia de Múnich sí va a ser determinante para que conozcamos ya cómo va a quedar el desenlace de esto. Paz. No creo que se firme ni se acuerde la paz ni haya un acuerdo, pero sí que se va a dar un paso gigante para que en breve se acuerde ya una paz definitiva. Se van a sentar las partes para acordar qué es lo que van a firmar y entonces puede ser el preacuerdo de paz. Evidentemente creo que absolutamente sí. Pues pendientes estaremos de todos esos acontecimientos. Carlos Tessier, Carlos Paz, expertos en geopolítica, un placer. Y gracias a los dos por esta charla. Muchas gracias a vosotros. Un gusto. Y vamos a contarles precisamente una noticia de última hora que tiene que ver con esas negociaciones de paz, porque Europa advierte a Trump, también quiere formar parte de ellas. Son palabras pronunciadas esta tarde por los ministros de Exteriores de los principales países del Club Comunitario de la Unión Europea. Los grandes países de la Unión Europea exigen tener voz en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Los ministros de Exteriores de España, Polonia, Francia, Alemania e Italia advierten de que ceder a las exigencias territoriales del presidente ruso Vladimir Putin sentaría un precedente peligroso. Palabras que han pronunciado esta tarde tras el anuncio de la Casa Blanca sobre la conversación mantenida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para poner en marcha una negociación de paz en Ucrania.
En el momento en el que ese anuncio llegaba al Quai d'Orsay, sede del Ministerio de Exteriores francés, pues han sido todos esos los ministros que han puesto sobre la mesa sus planteamientos. Palabras de Bagot, ministro de Exteriores de Francia. Les États-Unis ont dit très clairement qu'ils entendaient exercer une pression supplémentaire sur Vladimir Poutine et la Russie pour l'amener à initier des discussions de paix, ou en tout cas à s'asseoir à la table des négociations. Les Européens, quant à eux, je le disais, auront toute leur place à prendre pour apporter les garanties de sécurité, sans abandonner pour autant, même si ça peut prendre un peu de temps, la perspective d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, qui est encore aujourd'hui la principale garantie de sécurité dont dispose. Continuamos en este especial dedicado al inicio, al arranque de las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Nos acompaña Covadonga Torres, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Rey Juan Carlos. Covadonga, bienvenida. Muy buenas noches. Pues te quería preguntar respecto a esa última hora que estábamos contando. ¿Crees que Estados Unidos va a dejar que la Unión Europea participe en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania? Pues no, porque de hecho recientemente se hablaba de unas fuerzas de paz europeas que iban a participar de alguna manera en Ucrania, y Estados Unidos lo primero que notificó es que él no quería participar. Y además, a mí como europea, ¿no?, tengo que reconocer la situación, y es que Europa está siendo eclipsada en este momento por Estados Unidos a nivel de negociación, y Trump, en menos de un mes de su investidura, que nos sorprende, ya sea a veces a mal, a veces a bien, ha conseguido un armisticio en Gaza-Israel, que bueno, que pende de un hilo en este momento, pero también está consiguiendo lo que Europa no ha conseguido estos años durante la guerra de Ucrania. Además, que si hemos visto la lectura, ¿no?, de estas últimas semanas, como Ursula von der Leyen ha anunciado también ese paquete de ayuda de 200.000 millones de euros en inteligencia artificial, cuando Estados Unidos anuncia su grandísimo plan de inteligencia artificial, yo aquí, en la escala de los acontecimientos, Europa está yendo por detrás. Por lo tanto, aquí creo que no va a poder mediar, por mucho que en este caso he visto las últimas declaraciones, decían que no, que querían participar, que Europa tenía que estar pendiente, porque Europa ha sido la que ha defendido los verdaderos intereses de Ucrania en los últimos años. Pero bueno, que tú defiendas los intereses o no tampoco estima, o tampoco es la clave o esa llave maestra para conseguir una posible paz entre Rusia y Ucrania. Y además, viendo la conversación, ha sido muy interesante la declaración de Trump, la tengo aquí por escrito, que cuando declara que ha habido una llamada, además me hace gracia porque habla de una llamada, ¿no? Una llamada primero con Putin, y ya si eso luego con Zelensky han hablado una hora, pero con Putin ha hablado durante 1 hora y media, y ha puesto una orden de prioridades. Primero dice, ¿no?, en su red social, Truth Social, Ucrania, Oriente Medio, energía e inteligencia artificial. Todas estas cuestiones que Europa, guste o no, no ha sido partícipe. Y además otra cuestión importante, y es que en este momento que Europa, por ejemplo, estamos en las futuras elecciones alemanas, la cuestión de Rumanía, Hungría, esas focos de gobierno que, si bien no es la misma ideología que Trump, están en la misma posición en ciertos aspectos políticos, sí hay una cercanía con ese tipo de nuevo gobierno que rechaza el europeísmo. Así que no, yo creo que Europa no va a ser partícipe, o al menos no va a llevar la voz cantante en este tipo de relaciones y en este concierto europeo, por mucho que le pese. Pues, Covadonga, más cosas que te quiero preguntar. Bueno, yo creo que lo has dejado más o menos claro en tu respuesta. ¿Es sin duda Putin el interlocutor favorito de Trump en este triángulo? Sí. De hecho, analizando todo lo que es el contexto de la notificación que ha sacado la red social, me llama la atención porque dice, el presidente Putin incluso utilizó mi lema de sentido común. O sea, que hay una complicidad, y además a mí el orden en el cual uno se sienta en la mesa, ¿no?, esto es muy significativo como en un protocolo, cómo se ha sentado en la mesa primero con Putin y luego dice, hablaremos con Zelensky ahora mismo, voy a llamarle. O sea, que usted primero ha sacado esto en esta red social. Sí, va a notificarle ahora a Zelensky. ¿Cómo que le va a notificar ahora? O sea, primero lo publica en una red social. Entonces, aquí el orden de prioridades ha sido que con él se siente con un igual
siente a Putin como un igual y un allegado suyo que al menos está en el mismo nivel de diálogo con él. Y eso nunca lo he contemplado en las conversaciones que ha habido con Zelensky. Decían los compañeros, ¿no?, muy acertadamente, ¿va a dimitir Zelensky o no? Hombre, la situación no es muy alentadora y además viendo esa complicidad que yo estaba viendo en esa declaración de Donald Trump con Putin, ahí existe una complicidad que jamás ha existido con Zelensky, y a Zelensky además le ha dejado muy claro, oye, me he gastado 500.000 millones de dólares, dame tus tierras raras, pero claro, esas tierras raras también son el futuro de Ucrania. Ucrania no va a volver, lo ha dicho, ¿no?, el portavoz de defensa de Estados Unidos, ya reconocían que las fronteras de Ucrania del 2014 no son viables. Entonces, pues sí, en este caso Trump y Putin se sienten como iguales en una conversación hasta el punto de hacer cómplice a los ciudadanos mediante las redes sociales y no avisar a Zelensky directamente antes de publicarlo. Es una declaración de intenciones aquí más que realmente una negociación. Estamos hablando de una negociación que parece que va acelerándose casi al minuto a pasos agigantados, y quiero comentar contigo, Covadonga, algo que desde el punto de vista simbólico creo que es importante, y es que hoy Zelensky se ha reunido con el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Es decir, Trump al primero que ha mandado a negociar con Zelensky es al que gestiona el dinero. ¿Qué trascendencia, qué simbolismo tiene eso? Pues que si realmente Zelensky quiere algo, tiene que haber sacrificio. Y digo la palabra sacrificio. Tiene que sacrificar, en este caso, las tierras raras, y sobre todo le está diciendo Donald Trump, tú no eres, lo has dicho, es muy simbólico, no eres mi aliado político, sino que me necesitas por mis recursos, pero yo tengo mis intereses económicos. O sea, yo aquí es como un inversor en bolsa. Lo siento mucho. Te he enviado a esa persona, pero yo con quién estoy hablando, con Putin, ¿no? Entonces, yo creo que aparte de ser muy simbólico, le está diciendo, me estás costando este dinero, quiero algo a cambio, yo no tengo que ser, además lo han declarado más de una vez, yo no soy el salvador de Europa, que te ayude Europa, además se lo dijo claramente a Zelensky, no, que Europa, en este caso la Unión Europea, ayude al señor Zelensky. Entonces, claro que es significativo. Uno, me está costando dinero, además se lo hago pesar, se lo hago notar en esa reunión, veamos qué puede salir de esa reunión, ¿no? Con la cuestión estadounidense, pero yo creo que aquí realmente el diálogo no ha sido con Zelensky, ha sido directamente bilateral con Putin, esto no ha sido multilateral. Veamos qué puede ocurrir, pero desde luego la lectura para los europeos es que Ucrania no va a salir como se esperaba, y comentaba también el compañero que bueno, que va a ser reconocido Zelensky quizá como uno de los peores presidentes de Ucrania, porque además de no conseguir esa paz como se deseaba, se ha perdido territorio, se ha perdido riqueza, y algunos lo han acusado incluso de alargar el conflicto más de lo necesario, otros todo lo contrario, que han alabado, ¿no?, su reacción, su lucha constante, pero la lectura, y es que la naturaleza no perdona, y en algún momento Ucrania tendrá que rendir cuentas, ya sea con Rusia que con Estados Unidos. Te quería preguntar por el futuro de Volodymyr Zelensky. Es algo que está entre interrogantes ahora mismo, y precisamente hace un rato poníamos un vídeo en el que él decía que ha tomado una decisión después de reunirse con su Consejo de Seguridad Nacional y que la compartirá mañana. ¿Por dónde crees que irá la línea de esa decisión? Hablábamos antes de dimisión, elecciones, ¿o será más una decisión de carácter militar? Yo creo que va a ser quizá unas elecciones. O sea, a nivel militar van a enviar a las fuerzas estas fuerzas de paz, pero no le veo mayor trascendencia, sinceramente. Yo creo que puede ser unas elecciones. De hecho, si el Ejecutivo así lo estima, pueden convocar elecciones, porque algunos, además, para quitarle fuerza a la credibilidad del conflicto de Ucrania-Rusia, se ha tachado muchas veces que Zelensky no es el presidente, porque claro, en un momento de guerra tenía que haber habido elecciones, pero una cuestión bélica no se podía. Yo creo, o sea, bajo mi punto de vista, que quizá convoque elecciones. Decía el compañero dimisión. Tan precipitadamente va a haber una dimisión, me parece, bueno, yo con Donald Trump cualquier cosa me puedo esperar, también os digo, pero me parece demasiado precipitado. Quizá convocar unas elecciones sea una atenuante, además, que fue lo que se sugirió Rusia en su momento, que querían simplemente unas elecciones, porque además en esta, no estamos hablando de cuestión de egos, de protocolo, de simbolismos. Yo creo que es que además Putin, si no desprecia a Zelensky, lo considera un inferior en todos los niveles. No le considera un igual, a pesar de que sea, como Donald Trump
más que un enemigo, un rival político, pero lo admira. A Zelensky yo creo que existe el mayor de los desprecios. Prefiere, yo creo que unas elecciones serían mucho más suaves en esta transición. Pues así nos vamos a quedar. Mañana tendremos más detalles o posiblemente en los próximos minutos porque aquí todo va a un ritmo aceleradísimo. Muchísimas gracias por acompañarnos, Covadonga Torres, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Rey Juan Carlos. Un placer y muy buena tarde. Un placer, igual. Y continuamos y lo hacemos con nuestro siguiente invitado. Son las 9:25, hora central europea. Seguimos analizando lo que está pasando, seguimos analizando las reacciones de cada uno de los actores. Así que ahora nos toca hacer estas preguntas. Adrián Celaya, presidente de ¿Qué Group? Adrián, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Adrián, hemos visto cómo en solamente una tarde pues se han resuelto muchos de los procesos en los que llevábamos años inmersos. Diría una tarde o un día, porque es verdad que también esta mañana ha sido muy trascendente bueno, pues esa propuesta que le han puesto sobre la mesa a Zelensky de que ni OTAN ni territorios, que creo que es lo que ha marcado el inicio de las conversaciones. Pero a partir de ahí parece que ya está todo hecho, es la sensación que hay a esta hora. Bueno, yo no sería tan optimista, ¿no? Vamos a ver, yo creo que probablemente durante estas semanas ha habido un proceso de adaptación progresiva de Donald Trump o de su equipo a la situación real en Ucrania y en el frente de batalla. Un proceso que no tiene por qué haber terminado y puede continuar durante las próximas semanas. Un proceso de adaptación progresiva o de aparentar una adaptación progresiva, que las dos opciones hay que tenerlas en cuenta, ¿no? ¿Adaptarse a qué situación? Porque es que es esa situación, de hecho, la que está marcando el contexto. Una situación en la que en el frente de guerra Rusia ha ganado la guerra. Ha ganado la guerra porque estamos en una guerra de desgaste, hay que recordarlo siempre, en el que la situación no se mide en función de los avances territoriales, sino en función del desgaste propio y del enemigo. Y la situación en este aspecto es evidente. El ejército ruso se fortalece continuamente y el ejército ucraniano está con una debilidad creciente ya cerca del colapso. Bien, entonces la cuestión de fondo es, a la hora de llegar Donald Trump, suponiéndolo, sí parece evidente que una capacidad de negociación o de diálogo que no tenía el gobierno anterior, sí tiene, pues, pero partiendo de esa capacidad de diálogo, la cuestión es cómo se negocia con alguien que ha ganado la guerra. ¿Qué se negocia? Bueno, lo que puede negociar Estados Unidos es el ritmo. Es decir, Rusia ha ganado la guerra, pero el tiempo que pase hasta que esa victoria se decante depende del ritmo de colapso de Ucrania y esto depende muy directamente de Estados Unidos. Estados Unidos puede acelerar el proceso de un momento para otro, pues no solo cortando la ayuda económica, sino sobre todo cortando la ayuda militar, la aportación de todo tipo de material, sobre todo pues Starlink, las conexiones vía satélite, etcétera, que es algo sin lo cual Ucrania no hubiera durado más de 2 semanas en esta guerra. Entonces, esto es algo que Donald Trump puede negociar. Y esta puede ser la cuestión, no tanto qué es lo que va a pasar realmente con Ucrania a partir de ahora, que eso va a ser Rusia la que lo va a decidir, sino a qué ritmo se van a desenvolver este proceso, si va a ser una cuestión de 2 meses o una cuestión de 1 año, y en función de hasta qué punto se implique o pueda implicarse la administración Trump, y luego los colaterales, es decir, más allá de Ucrania, qué pasa con la OTAN, qué pasa con esa negociación del contexto estratégico de seguridad en Europa. Contexto estratégico de seguridad en Europa, quiero preguntarte por el papel de la OTAN. Ucrania ya no va a formar parte de la Alianza Atlántica en principio. ¿Cómo se va a garantizar la seguridad y la defensa de Ucrania después de la guerra con Rusia?
Bueno, a ver, mi opinión es que probablemente va la que decida no solo qué regiones se incorporan a Rusia, sino cuál va a ser el futuro institucional del resto de Ucrania. Porque claro, en los últimos años, desde el año 2014 fundamentalmente, hemos conocido una Ucrania obsesivamente rusófoba y armada hasta los dientes por parte de la OTAN precisamente contra Rusia, ¿no? Entonces, ese contexto es el que probablemente va a cambiar. Entonces, en ese contexto de una Ucrania o claramente neutral, pero no neutral, que se ha firmado el papel de neutral, sino en base a su configuración institucional interna, que es algo muy distinto, ¿no? Que ya no depende de garantías externas, sino depende fundamentalmente de cuál es esa configuración interna del país. Una configuración institucional neutral o una configuración institucional similar a la de Bielorrusia, abierta a una relación normalizada con Bielorrusia o con Rusia. Porque claro, por otro lado, hay que tener en cuenta que no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar con la OTAN. Ya no solo tenemos esa posición, digamos que por lo menos distante de Donald Trump, sino es que la OTAN es incompatible en su propia existencia con esa negociación de ese estatus de seguridad jurídica, perdón, de seguridad estratégica en Europa, algo que se va a negociar. Y esto implica en sí mismo, esa va a ser la garantía fundamental, no solo para Ucrania, para el conjunto de Europa, y algo que va a requerir de forma casi segura la desaparición de la OTAN tal como la conocemos, porque el objetivo de la OTAN es cercar y atacar a Rusia. Por lo tanto, si se negocia ese marco de seguridad estratégica, la OTAN va a desaparecer. La OTAN puede desaparecer y estaríamos hablando de una estrategia de defensa propia de Estados Unidos, otra estrategia de defensa propia de Europa. Bueno, ese sería el contexto más natural. Lo que ocurre es que, claro, la dialéctica alrededor de este tema no ha surgido de forma natural. Se ha empezado a hablar de la necesidad de un ejército propio, de un presupuesto propio, de una capacidad militar propia para Europa, solo en el contexto de armarse contra Rusia, ¿no? Y eso es lo que va a cambiar. Es decir, puede ser que Europa, de una forma lógica, tenga su propia estructura de militar, pero va a ser una estructura militar con unas necesidades sensiblemente inferiores a las de, ya digo, una Europa claramente enfrentada a un enemigo casi inmediato, digamos, como aparentemente sería Rusia, según las bases lógicas de estos incrementos de presupuesto que se están lanzando constantemente, poniendo constantemente encima de la mesa. Hay que negociar un contexto estratégico que dé una seguridad global a todos, sin descartar que volvamos a este planteamiento de principios de siglo de una Europa desde Lisboa a Vladivostok. Otros hablan de, quizás, la posible incorporación de una nueva OTAN, incluyendo a Rusia. Bueno, hay distintos mecanismos que deben y van a asegurar, en mi opinión, con seguridad que la relación entre Europa Occidental, digamos, y Rusia va a ser natural y va a superar ese clima de enfrentamiento directo en el que nos han sumergido durante los últimos años. Entonces estamos hablando de un contexto en el que desde el punto de vista militar se va a producir después de estas negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, una vez que el papel de la OTAN, como tú bien decías, Adrián, cambie, se modifique, se va a producir un cierto distanciamiento a nivel de defensa entre Estados Unidos y Europa, ¿o eso es imposible porque Europa necesita a Estados Unidos? Bueno, vamos a ver. Europa necesita a Estados Unidos, depende para qué. Claro, Europa en este momento necesita a Estados Unidos porque desde la perspectiva de esos gobiernos europeos que quieren una guerra con Rusia. Entonces, estoy hablando ahora de Francia, del Reino Unido, de Polonia, quizás dentro de un mes también de Alemania. Claro, para esos gobiernos que quieren enfrentarse a Rusia, no pueden enfrentarse a Rusia por sí mismos, no tienen entre todos ellos esa capacidad, necesitan a Estados Unidos, ¿no? Pero claro, depende cuál sea el contexto del mundo, hasta qué punto haya riesgos de guerra en el contexto global y en especial en el contexto europeo. Si hay una nueva relación estratégica entre Europa Occidental y Rusia que supere esa situación actual,
bueno, lo lógico es que Europa tenga sus propios instrumentos de defensa, pero no unas políticas de rearme drástico como las que se están planteando ahora. Pues Adrián Celaya, presidente de CAI Group, un placer y muy buena noche. Gracias. Muy bien, a vosotros, un saludo. Pues seguimos muy pendientes de todas esas reacciones a este inicio de las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania con la intervención directa, con la intermediación absolutamente directa de Estados Unidos. Y les vamos a contar una noticia de última hora que tiene que ver con un nuevo accidente de avión en Estados Unidos que causa alerta en el país. El Departamento de Bomberos de San Diego ha compartido un comunicado informando de un accidente de un avión de combate que se ha estrellado cerca de esta zona, cerca de San Diego, sin víctimas. Los equipos de emergencia se han dirigido al lugar donde se ha producido ese accidente, ese avión militar que se ha estrellado cerca de Shelter Island. Según el departamento, el incidente ha ocurrido a las 10:16 hora del Pacífico, cerca del Conacay San Diego Resort, con 2 pilotos a bordo. Un portavoz de la Guardia Costera de Estados Unidos ha hablado y ha revelado que ambos pilotos han sido rescatados después de haber sido expulsados, después de haber salido del avión y pasar alrededor de 1 minuto en el agua. Así que esa es la última hora, un accidente de un avión de combate que se ha estrellado cerca de San Diego y los 2 pilotos han salido del avión con vida, han podido ser rescatados con vida, no hay víctimas mortales. Y vamos con la siguiente entrevista. Nos acompaña en los próximos minutos nuestro siguiente invitado, Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School. Bienvenido, Eduardo. Bienvenido y buenas noches. Eduardo, ¿te esperabas que llegásemos a las 9:36 del día 12 de febrero de 2024 con un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania tan ciertamente clarificado, por lo menos de lo que tenemos público? Pues yo sinceramente lo esperaba. Lo esperaba no desde hace mucho, pero sí al menos desde hace unos días, dado que ya Trump pues había lanzado un aviso a navegantes advirtiendo de que Ucrania podía acabar siendo rusa, o al menos una parte de ella. Este es un mensaje que dejaba claramente fuera de juego a Zelensky y su gobierno. Ha sido un acuerdo entre los mayores dejando a los pequeños a un lado, por poner un símil. Lo que podemos esperar en los próximos días es pues la desaparición de uno de los 3 frentes abiertos que tiene Estados Unidos ahora mismo y muy bien definidos en su política exterior. El primero de ellas era el frente ucraniano, queda despejado. El segundo de ellos es Oriente Próximo, ya ha dicho lo que va a hacer. Y el tercero de ellos es China. China, el gran rival, el gran enemigo, la bestia negra de Trump, que realmente es quien representa el máximo peligro a todos los niveles, económico, comercial, cultural, etcétera, 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 ¿no? Bien. Tener el frente ucraniano despejado permite pues que ese flanco en el avance de las fuerzas norteamericanas de manera terrestre hacia una confrontación con China pues quede más expedito. El hecho de que la tensión con Irán esté creciendo, dada la posibilidad de que en un breve plazo de tiempo cuente con armas nucleares, pues justificaría un nuevo enfrentamiento, un nuevo avance, una nueva operación Tormenta del Desierto y un acercamiento precisamente a eso, a las fronteras chinas y sobre todo a las fronteras chinas del oeste, que son quizás las más vulnerables en el sentido de que hay toda una enorme comunidad musulmana bastante sojuzgada por el régimen de Pekín, ¿no? De todas maneras, a mí lo que me gustaría poner sobre la mesa es las víctimas de esta guerra. No solamente son las decenas de miles, los cientos de miles probablemente de víctimas que esta guerra se ha llevado consigo, sino también instituciones que han definido nuestro modo de vida durante los
últimos 80 años, ¿no? Estoy pensando en la OTAN, que queda completamente fuera de juego, como ha señalado mi compañero, el señor Zelaya, ¿no? Adrián. Carece de sentido en la medida en que carece de enemigo, ¿no? La OTAN tendrá que reconvertirse, la OTAN probablemente tenga los días contados. Parte de los acuerdos que haya llegado con Putin, Trump, pues están dictados por necesidades únicamente de su política exterior, de la política exterior de Estados Unidos. Otra víctima, otro apuñalado por la espalda, ha sido la ONU, ¿no? La ONU a todos los niveles. El Consejo permanente, realmente aquellos que tienen una silla en el Consejo General, pues van a tener que moverse de esa silla porque han surgido nuevas naciones, han surgido nuevos países que se hacen notar, que incluso han ayudado y han sido aliados de Rusia, como puede ser la India, China ya también, incluida, ¿no?, desde hace tiempo en este juego internacional, pero la ONU ya no es representativa de ese orden múltiple, diverso, multipolar al que nos enfrentamos en el futuro inmediato. Otra víctima es la Unión Europea. Siento decirlo porque soy europeo y creo que Europa solo tiene un futuro en un destino común. Pero ha quedado completamente desunida, ha mostrado todas sus vergüenzas, ha lanzado campeones del combate y campeones de la oposición al mismo, ¿no? Ha habido grandes divisiones que van a ser muy difíciles de sellar porque se tienen que basar en unos valores comunes, y Europa, al igual que Estados Unidos, está muy polarizada. Hay una cosa que me llama mucho la atención de la ONU en los últimos tiempos, y ha sido el anuncio del resort que va a montar Trump en el Mediterráneo, que no ha encontrado ninguna crítica que se haya hecho, o al menos los medios no se han hecho partícipes de ello, ninguna crítica fuerte a esta iniciativa, que es una verdadera limpieza étnica, ¿no?, aparte de un genocidio, etcétera, ¿no? Pues ahí están todos callados, con lo cual eso también queda fuera de lugar. El marco jurídico ya ni digamos, ¿no? Eso ha sido tremendo. En definitiva, Estados Unidos tiene su propia política de Estado, la ha definido Trump, ha empezado a poner fichas en el tablero. China tiene una política exterior marcada desde hace 40 años y para los próximos 100, lógicamente. No en vano se llama el país del centro y aspira a serlo en todos los órdenes. También tenemos a Rusia. Rusia va a salir muy reforzada de esta situación, en cada uno de estos países tenemos además al frente a un verdadero ego al mando del poder, ¿no? Personajes que aspiran casi de manera omnímoda a dirigir sus pueblos, ¿no? Y Europa, volvemos a hablar de ella, y con esto ya cierro mi comentario, pues no tiene esa política exterior, no lo tiene ni de lejos. Antes preguntabas a otros contertulios, y la defensa, ¿no? Pues será defensa, ¿no? Cualquier sueño ofensivo está fuera de lugar en el caso de Europa. Tiene que pensar un poco más en sí misma y en proteger sus fronteras de escenarios conflictivos como va a ser África en los próximos años. Pues nada, vamos a estar muy pendientes de qué va pasando, de cómo se va reajustando el panorama, el escenario, un escenario que va a cambiar tras esas negociaciones de paz. Eduardo Irastorza, OBS Business School, un placer. Como siempre. Y continuamos en este programa especial, en este programa en el que les estamos contando de forma pormenorizada qué está pasando en torno a esas negociaciones de paz que ha impulsado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que quiere avanzar de cara a la conferencia de Múnich que se empezará en 48 horas. Donald Trump ya le ha entregado un borrador de paz a Zelensky
Parece que Zelensky está dispuesto a adoptar los términos que se han puesto sobre la mesa, que incluyen que Ucrania no entraría en la OTAN y también que no podría acceder a las fronteras territoriales de 2014, y el viernes habrá una reunión directa entre el equipo negociador de Zelensky y el vicepresidente de Estados Unidos y el secretario de Estado. Todo eso después de haberse producido una conversación telefónica larga y duradera también con el presidente Putin. Vamos con nuestro siguiente invitado. Nos acompaña en los próximos minutos Juan Tobar, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Burgos. Juan, bienvenido. Hola, buenas noches. Juan, conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania que avanzan, con una OTAN que parece que se queda al margen, con una Europa que se queda al margen. Hablábamos antes con Eduardo Irastorza. ¿El panorama de fuerzas geopolíticas va a cambiar una vez se haya alcanzado esta paz? Yo creo que no, es decir, todavía lo que estamos teniendo es un anuncio que es bastante incipiente de inicio de negociaciones. Desde luego es un punto que marca una diferencia de lo que había sido la política exterior de Joe Biden, pero de momento lo que ha hecho Trump es iniciar el proceso negociador, que veremos a ver hasta dónde llega, hasta dónde están dispuestas cada una de las partes a renunciar, tanto el caso de Rusia como el caso de Ucrania, pero desde luego es un comienzo para intentar dejarlo atrás. Yo no creo que esto vaya a cambiar necesariamente el equilibrio de poder a nivel global, porque realmente las potencias que estábamos teniendo ya venían dadas y realmente es algo que ya se había desplegado en la administración de su predecesor. Entonces, lo que vamos a ver ahora es a ver a dónde conduce ese proceso negociador, hasta qué punto Europa se va a ver o no, los estados europeos, los aliados de Estados Unidos se van a ver involucrados, ¿no? Y hasta qué punto se tiene también en cuenta a la propia Ucrania. Por el momento lo que ha hecho ha sido iniciar o dar inicio al proceso de negociaciones, que también tenemos que ver a dónde llega y que no sabemos lo que puede durar ni cuánto o qué rapidez tiene para llegar a un acuerdo de paz, pero probablemente no sea algo sencillo. Decías que no se va a alcanzar, que no va a ser fácil alcanzar ese acuerdo de paz. ¿Crees que pueden fracasar las negociaciones de paz o Trump ha puesto demasiada carne en el asador para que eso no suceda? Bueno, una cosa es la posición que puede tener sobre el propio Estados Unidos en relación a lo que sería la guerra de Ucrania, pero dudo mucho que Estados Unidos también quiera aparecer o que el presidente Trump quiera que Estados Unidos aparezca como el derrotado. Siempre ha sido su intención mostrar una posición de fuerza. También hay cuestiones relacionadas con intereses de naturaleza económica, ¿no? Él ha hablado del retorno de las inversiones, pero a Estados Unidos tampoco le conviene cualquier tipo de acuerdo de paz y sobre todo un acuerdo de paz donde aparezca en una posición débil. Así que eso es algo que vamos a tener que tener en cuenta durante el proceso negociador. Algo va a tener que ceder también Rusia a este respecto. Pues nada, estaremos pendientes de lo que va sucediendo, de lo que va aconteciendo. Muchísimas gracias por acompañarnos, Juan Tobar, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Burgos. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y sumaremos una última voz, la de, antes de irnos a hablar un poquito de mercados en los últimos 5 minutos, antes de conocer el cierre de Wall Street, vamos a sumar la voz de Sergio Castaño, experto en geopolítica, porque queremos seguir sabiendo pues cuáles son las opiniones de los expertos en torno a esa evolución de las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Sergio, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sergio, hemos tenido una opinión casi unánime durante todo este especial, y es que el acuerdo de paz está hecho. Teníamos una voz discordante, la de nuestro invitado anterior, que decía que estamos en un proceso incipiente y que no es tan fácil, y que Putin también va a tener que ceder. ¿Cuál es tu visión? ¿La de que Zelensky lo va a dar todo y Putin y Trump están confabulados, o la de que no va a ser tan fácil? ¿Estamos hablando de acuerdo de paz o de victoria de Rusia? Porque todo esto que se está planteando ahora, negociación con Zelensky, al final, según lo que he leído en las últimas horas, parece ser que se va a pagar
a Ucrania, que Zelensky va a aceptar este acuerdo a cambio de dinero. ¿Dónde queda ahí la Unión Europea? ¿Dónde queda la posición que ha defendido Estados Unidos durante todos estos años, diciendo que Ucrania tenía que recuperar su territorio, la integridad territorial de Ucrania, la soberanía de Ucrania sobre su territorio? Y ahora lo que se dice es que volver, o lo que dice Donald Trump, es que volver a las fronteras de 2014 es algo ya impensable, porque Rusia ya tiene presencia en el Donbass, porque ya anexionó Crimea en el mismo año 2014, y que por tanto esa realidad hay que aceptarla y hay que negociar bajo esas premisas. Pero es que esa negociación no era planteable hace 3 años cuando empezó la guerra, ni hace 2, ni hasta hace unos meses. Entonces lo que se está haciendo es, por un lado, ignorar por completo a la Unión Europea para que Donald Trump aparezca como el gran negociador y solucionador de problemas. Decía el otro día en tono sarcástico que le iban a dar el Premio Nobel de la Paz, pero de esta manera tan injusta para todo lo que se ha venido haciendo los últimos años. Sí, es sencillo resolver un conflicto como este. Se da la razón a Putin se le conceden esos territorios por los que venía luchando desde hace tiempo. Seguramente que ya no se va a volver a plantear la entrada de Ucrania en la OTAN. A Ucrania se le tratará de compensar de otra manera, probablemente con inversiones, con ayudas económicas, y sí, se resolverá el conflicto, pero al final no es una negociación realmente, es una victoria de Rusia. Pues vamos a estar muy pendientes de quién es la victoria, de quién no es la victoria. Has puesto sobre la mesa algo importante que hemos analizado durante toda esta tarde, y es el papel que está jugando Europa, que es un papel que de momento no existe. No existe, lo estamos viendo con los aranceles. Dice Europa, que no dice la Unión Europea, para ser más precisos, que va a haber una respuesta, contundente, pero no sabemos cómo puede ser esa respuesta. Se está aplicando a todas las exigencias de Donald Trump. Y ante esta situación que se acaba de generar esta tarde con la decisión de Donald Trump de negociar de forma unilateral con Zelensky y con Putin sin incluir a la Unión Europea, lo que muestra es que Donald Trump ignora por completo a la Unión Europea, que su política exterior no va a ir de la mano de ninguno de los socios tradicionales que ha tenido Estados Unidos, y la Unión Europea tendrá que replantearse muchas cosas a partir de ahora, porque el apoyo a Ucrania ha sido incondicional. El envío de armamento, el apoyo económico para que Rusia mantuviera la línea de combate. Y ahora todo eso desaparece. ¿Qué posición va a adoptar a partir de ahora la Unión Europea? Si Zelensky cede ante Rusia, si acepta la propuesta de Donald Trump, Zelensky puede tener un problema interno dentro de Ucrania, porque claro, toda esa población que ha estado luchando y creyendo en que era posible recuperar esos territorios, ahora se va a ver defraudada por Zelensky. Pero por otro lado, ¿en qué situación quedan los países europeos que siguen apoyando a Ucrania de forma incondicional y que en ningún momento se han planteado un escenario en el que se reconociera que los territorios que invadió Rusia hace 3 años se vayan a acceder a Rusia? Y a partir de este momento, Rusia, por eso decía que sale vencedora, porque ya va a haber un reconocimiento internacional sobre Crimea y sobre Donbass, que pasarán a formar parte del territorio ruso. Última hora. Pues Sergio Castaño, experto en geopolítica, gracias por acompañarnos. Muy bien, muchísimas gracias. Próxima.